amanecer para la hermandad del Señor. Traerá, con poder vendrá, todos le verán su señal. Brillará entre nubes y ángeles, también anunció que vendrá. Bienvenida a tu programa Mujer de Valor. Recuerda, Dios no talla vidrios, solo piedras preciosas. Soy tu hermana y amiga Seili Herrera Lara con un mensaje de Dios para tu alma. Todas y cada una de nosotras tiene un lugar muy importante en el cuerpo de Cristo. Espero que la palabra que voy a usar este día no tenga mayor connotación para ustedes que la que debe tener. Me voy a referir en esta ocasión a los líderes. ¿Cómo ser buenas líderes? La palabra causa un poco de problema en algunas personas, ya que se entiende espiritualmente que no hay ningún líder al cual debamos seguir más que a nuestro Señor Jesucristo. Además de que la palabra como tal no aparece en la Biblia. No vamos a entrar en esas discusiones, sino que voy a referirme a esas personas que significan un ejemplo a seguir, que van dejando huellas muy bien marcadas para que otras las sigamos. Dada la connotación de lo que esta persona hace, me refiero a ellos como líderes. Podemos encontrar algunos sinónimos de líder, y estos son abanderado, adalid, cabecilla, cabeza, defensor, jefe, paladín, portaestandarte, representante, amo, caudillo, director, dirigente, jerarca, patriarca, patrón, presidente, principal, superior y hasta mandamás. A lo mejor algunas de las connotaciones no nos gustan, y nos basta con decir que Jesucristo es la cabeza, y después de eso no debe haber nadie más a quien seguir para los verdaderos cristianos. Pero vamos a hablar un poco de lo importante que son los líderes, esas personitas que inician un proyecto, una colecta, una actividad, cualquier cosa buena, esa persona que da el banderillazo de salida, cuando todos los demás son pasivos observadores. En todos lados a donde volteemos a ver hay algún líder. La misma naturaleza se ordena de manera que haya alguno a quien seguir. No sabemos cómo funciona ese instinto, cómo es que la naturaleza organiza a los seres, pero vemos bandadas de patos, manadas de lobos, filas de hormigas, de cualquier animalito. En los humanos funciona de manera un poco diferente, porque muy en el fondo todas queremos ser líderes, ser a quien sigan, imponer la moda, ser la persona de referencia. Como por ejemplo cuando hay una familia de renombre en los pueblos y alguien dice por donde los Martínez, los López, los Juárez, etc. O cuando vemos a un niño o una niña que es la mandona en el kinder, dice hasta qué hay que llevar de refrigerio. Cuando mi sobrinita empezó en el kinder, había una niña que le decía hasta cómo peinarse. Pero pasando de estos mandamases, sabremos todo lo que hay que saber para ser buenas líderes. Pero no cualquier clase de líderes, ni tampoco líderes en cualquier lugar, sino personas espirituales a quienes otras personas puedan tener de referencia en cuanto a cómo caminar en el cristianismo. Sabemos, todas las que escuchan este programa, que la cabeza de la iglesia es Cristo. A Él le debemos obediencia y respeto, y ninguna de las que escuchan, ni mi persona, vamos a considerar a una persona que se intente valorar por sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comprender muy bien que estaremos hablando de las actitudes y actividades que podemos imitar en otras personas para procurar ser mejores cada día. Para ser buenos ejemplos a los cuales seguir, primeramente debemos ser buenas seguidoras. Si alguien sabe guiarnos por un camino, esta persona debió aprender el camino de alguien más. Si no lo aprendió, no funciona. Y si no lo aprendió de otra persona, como por ejemplo un guía en alguna selva o en cualquier lugar escabroso, tuvo que conocer ese camino de alguna manera, así haya sido extraviándose él mismo y pasando penurias en él. Pero de algún modo debe saber la manera correcta de adentrar a otras personas por ese lugar y por supuesto sacarlos avantes. De lo contrario, todos nos convertimos
estamos en un grupo de aventureros. Por ejemplo, les puedo contar de una vez en que mi papá se ofreció a llevar a una persona desde la capital de nuestro país a un pueblo en las afueras. Le preguntaron si sabía cómo llegar y él dijo que sí. Su entusiasmo era que le dejaran conducir el auto. Lo que hizo fue irse detrás del bus que iba para aquella ciudad. Él conducía al ritmo que el bus marcaba. Pero entonces está claro que el guía era el del bus, aunque aquel no tuviera ni idea de que alguien iba siguiendo sus pasos. No mi papá, que iba de motorista en el auto de atrás y supuestamente conocía el camino. Nosotras seamos seguidoras de Cristo ante todo. Romanos 6, 1 al 4 dice que, muertos al pecado, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Debemos seguir sus pasos. Imaginemos a un niño con su padre jugando en la arena. El niño pequeñito intenta caminar detrás de su padre, llenando los pasos que él va dejando. Al principio se le hace muy difícil, pero conforme va creciendo es mucho más sencillo. No se da ni cuenta cuando puede llenar las pisadas de su padre. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando recién empezamos siguiendo a nuestro Padre, se nos hace muy difícil. Todo lo relativo al cristianismo nos parece muy complejo de entender y de seguir. Nuestro Señor ha sido tan cariñoso que nos deja un ejemplo. La primera carta de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. A Jesús debemos seguirle en su humanidad y santidad. Jesús nos enseña cómo ser humanos y también cómo ser santos, porque Él comprende todos nuestros padecimientos, todas nuestras inquietudes y no cayó en el pecado, aunque Satanás lo tentó en todas las formas en que un ser puede ser tentado para pecar. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando Él se dispuso a encarnarse como humano, se dispuso también a sufrir hambre, frío y por supuesto todas las situaciones que un ser humano puede sufrir. Él no es como esos señores que desde su estrado miran a sus súbditos, sin haber siquiera un día caminado en sus zapatos. Se despojó de todos sus privilegios para caminar entre nosotros, no para entender Él lo que significa ser humano, porque Él lo sabe, estuvo en la creación, sino más bien para que nosotras podamos comprender que se puede vivir una vida piadosa y agradable a Dios a pesar de las tentaciones de Satanás. Nosotras también estamos llamadas a seguir su ejemplo de servir. En Juan 13, 1 al 5 y luego los versículos 12 al 17, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dios comprende nuestras aflicciones
ocasiones Él sabe que tenemos quehaceres, que nuestra agenda la mayor parte del tiempo está muy saturada, pero eso no es una excusa para no hacer nada para la iglesia. En la primera carta a los Corintios 7:34, la palabra de Dios explica que hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santas así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hace clara diferencia entre las que se entienden que son las prioridades para una mujer soltera y las que son para una mujer casada. El cuidado de la casa, de los hijos, las mascotas y el esposo mismo nunca deja tiempo libre para absolutamente nada. ¿Cuántas sabemos que hasta nos sentimos culpables al sentarnos unos minutos haciendo absolutamente nada? Porque sabemos la cantidad de pendientes que tenemos. Es bíblico entender y aceptar que hay que tener cuidado de las cosas de este mundo. Como dice el texto que recién leímos, entiéndase por cosas de este mundo las cosas físicas y materiales que realizamos y no las conductas pecaminosas. Pero la vida no empieza y acaba en un bulto de ropa por lavar o en el ir y venir cada día del trabajo para aquellas que además deben trabajar fuera de su casa. Muy buena parte de ser buen líder es organizar bien el tiempo. A nadie le sobra el tiempo y a quien le sobra no está interesada en hacer nada provechoso con él. Tenemos ejemplo en algunas mujeres de la Biblia, como el caso de Lidia, la mujer que se dedicaba a negociar con púrpura. Ella era una mujer con muchas ocupaciones, seguramente viajaba para hacer sus negocios, pero aún así dedicaba tiempo en un principio para guardar los rudimentos judíos, reuniéndose con otras mujeres para orar los sábados a la orilla de un río, y luego para dedicar su casa y su persona al servicio del cristianismo. El trabajo, la familia, la casa y todo lo que nos ocupa no son pretextos para evitar servir a nuestro Dios. El arte está en encontrar la manera de hacerlo. Hay que hacer uso de la creatividad para poder servir al mismo tiempo que estamos realizando nuestros trabajos. Las mujeres somos expertas en hacer más de una cosa a la vez. Entre algunas maneras en las que podemos servir, pienso en hacer llamadas telefónicas para dar ánimo o para interesarnos por los problemas de otros. Entre los muchos minutos que dedicamos a las redes sociales, 3 minutos para una llamada telefónica no debe significar gran diferencia y puede servir de gran aliento para nuestras amistades o hermandad que se encuentra en calamidad. Se puede también, con un poco de esfuerzo, compartir una exhortación bíblica, alabanzas o meditación. Se puede procurar también tener en el automóvil algo de comida, abrigo o sábanas para poder compartir con alguien en el camino. Así no se pierde una oportunidad de ayudar y servir con lo que tenemos, cuando se vea la necesidad sin estar haciendo tanto protocolo y preparación. También seamos seguidoras de otros buenos seguidores. Oremos para que Dios nos muestre a las personas a las que debemos seguir. En la primera carta a los Corintios 11:1 leemos: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Este es un texto muy comprometedor. Pablo tuvo mucho valor al decirlo. Y para que nosotras podamos decir estas mismas palabras, debemos tener también mucho cuidado. No es malo decirnos seguidoras de alguien cuando a ese alguien vale la pena seguir, pero consideremos primero si la persona que quiero seguir es buena seguidora. Esto ha de ser comparado a un tren en el cual un vagón está siguiendo a otro. La persona que es objeto de nuestra admiración por las características que demuestra debe ser fiel seguidora de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser una persona que podamos comparar con la luna, que esté reflejando la luz del sol. El sol, por supuesto, es nuestro amado Señor. Si una persona está haciendo todo lo posible por seguir a nuestro Señor, vale la pena seguirle. Además, asegurarnos también que esa persona es una servidora. Hay muchos ejemplos en los que se plantea que un líder no es aquel que da órdenes y señala los pasos a seguir, sino que es aquel que camina junto a los que les está enseñando qué hacer. Es difícil imaginar a una persona enseñando a otros a hacer algo que él mismo no puede hacer. En la Biblia encontramos a algunos que hacían las cosas según esta mal lógica. En Lucas 11
11:46. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Estos intérpretes de la ley sabían muy bien cómo debían ser hechas las cosas y acosaban a los demás para que las hicieran, pero ellos, como dice el pasaje, no querían ni tocar con un dedo. La persona a la que decidamos seguir debe ser una persona dispuesta a servir, a poner sus manos en acción y no solo a dar órdenes. También esta persona es hacedora de lo bueno. Una persona puede ser muy buena en teoría, pero sus acciones son contrarias a lo que dice, como en Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Nuestro Señor Jesucristo comprende también que hay algunas que podemos confundirnos un poco y dejarnos llevar por las palabras bonitas de otras personas, pero tengamos claro que con escuchar y retener lo bueno, en lugar de perder, ganamos. Muchas personas hablan desde sus malas experiencias y eso no quiere decir que no debemos escuchar sus consejos. Debemos hacerlo, pero teniendo muy en claro que no vamos a seguir su ejemplo. La persona que nos inspira debe ser una persona que se caracterice por hacer el bien en todas sus formas. También busquemos mentores, ejemplos, consejeros, personas dispuestas a hacer discípulos. En el lado bueno no hay muchas personas con estas características, ya que cuando se comprende la gran responsabilidad que significa el guiar a otros por el camino, es normal sentir un poco de temor al saber que las palabras y acciones están haciendo eco en otras personas y depende mucho de la calidad de esas palabras y acciones para lograr un buen resultado en aquellos con los que estamos interactuando. Santiago 3:1 nos aconseja: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No es que sea malo el que haya muchos maestros, es porque al enseñar el camino a otros corremos el riesgo de extraviarlos. Así que la responsabilidad es muchísima, pero si cada una de nosotras encontramos a una persona dispuesta a tomarnos como discípulas en el hacer espiritual, hay que valorar a esa persona de una manera excepcional, ya que ella misma se está arriesgando a tener una mayor condenación que aquellos que van por la vida sin pena de ser observados por otros. Vamos a revisar tan solo unos pocos ejemplos en la Biblia. Ruth y Noemí. Se habla mucho del gran corazón de Ruth al estar dispuesta a dejar sus dioses, su tierra y parentela para poder estar con Noemí, pero muy poco reparamos en la gran persona que debió haber sido Noemí para ganarse el corazón de Ruth, como para que ésta la pusiera por sobre su familia de sangre. Tan buena discipuladora fue Noemí que Ruth quería acompañarla hasta en la muerte. Quería que aún sus huesos descansaran juntos. Para lograr una relación como esta, no se trata solo de ser una buena nuera como lo fue Ruth. Noemí también debió ser una estupenda suegra, que además de enseñar a Ruth sobre los temas de la vida, la enseñó en el camino espiritual. Ruth conocía al Dios de los judíos antes de llegar a sus tierras. Ella le servía desde la tierra de Moab. Recordemos también a Moisés y Josué. Moisés preparó a Josué para que hiciera las cosas con la máxima excelencia. Fue un digno sucesor y terminó muy bien lo que Moisés no pudo. Hay algunos proyectos que mueren cuando muere su promotor, porque éste no ha sabido entusiasmar a otros para seguirlo. Pero en el caso de Moisés y Josué, el éxodo llegó a feliz éxito porque estaba perfectamente trazado. Y tanto fue una herramienta Moisés como Josué, pero cada uno tuvo la humildad de saber en qué momento era el esplendor y en qué momento debía menguar uno para que el otro tomara su lugar. Moisés enseñó todo muy bien a Josué y Josué aprendió humildemente y a cabalidad todo lo que era preciso saber. Procuremos estas relaciones de relevo saludable en las que cada uno sabe cuál es su momento. Tenemos también el ejemplo de Elías y Eliseo. Eliseo sucedió a Elías en la profecía. Aprendió todo muy bien. Un poco ambicioso en cuanto a lo bueno, se atrevió a pedir el doble de lo que Elías hacía. Al final es entendible que se valora a un buen maestro cuando su alumno le ha podido superar. Los ejemplos que hemos visto parecen estar muy alejados de nuestro diario vivir. Quisiéramos ver a alguien de carne y hueso para poder tomarle como referencia de lo que queremos hacer en nuestra vida espiritual. Y muchas veces se nos hace muy difícil
difícil porque primeramente vemos los errores en las personas que nos rodean. Si nos comportamos en forma madura y dejamos de descalificar a las personas, sino que ponemos en una verdadera balanza sus defectos y virtudes para considerar si vale la pena seguir su ejemplo o no. Y si aún de esta manera no encontramos a nuestro alrededor a ninguna persona digna de seguirse, nadie llena las expectativas. Entonces procuremos ser nosotras mismas esas personas a las cuales se puede seguir. Tratemos de ser buen ejemplo, de influenciar a las demás personas para el bien. Siempre consideremos que puede ser que, como el motorista del bus del que les hablé hace un rato no tenía ni idea de que estaba sirviendo de guía, puede ser que cada una de nosotras estamos siendo observadas por alguien que está deseosa de encontrar un ejemplo a seguir, y muy posiblemente no estamos saliendo muy bien libradas en esas observaciones. Estemos dispuestas como en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Tenemos que identificar qué es lo que no nos permite ser esas personas a las cuales seguir. Si usted no quiere que se fijen en usted, debe ser por algo. Pregúntese por qué es. ¿Será que tiene muchas espinas? ¿Será que su relación con las otras personas es tan complicada como el acercarse a una matita de cactus, que los que se acercan a usted se llevan su recuerdo y no precisamente muy agradable? En lugar de conformarse a que así es, así nació y así la deben aceptar, querida hermana, mejor procure limar un poquito esas espinas que impiden un franco acercamiento. También puede ser por los pecados. Los pecados que cometimos en el pasado, aunque tenemos la certeza de que fueron perdonados en el bautismo y que nuestro Padre no hace memoria de ellos, muchas veces nos persiguen. Su sombra está cerca en todo lo que hacemos y llegamos a pensar que no somos buen ejemplo, que como los demás saben de aquel pecado que cometimos, somos indignos de querer llevar a otros por un camino diferente. Pero debemos concientizarnos de que Cristo nos hizo nuevas criaturas y los pecados fueron hechos por el viejo hombre, o en nuestro caso por la vieja mujer, la que éramos sin Cristo en nuestra vida. Y por muchos o por escandalosos o escabrosos que hayan sido, ya no tenemos nada que ver con ellos y debemos asumir la responsabilidad de la nueva criatura que somos. Otra situación que puede boicotearnos en nuestro deseo de ser ejemplo a seguir son los errores. Si hemos intentado algo y nos salió mal por una u otra razón, muchas veces agachamos la cabeza y nos sentimos inhibidos de aconsejar en ese y en otros temas. Sentimos temor del reproche de los demás, a que nos echen en cara lo mal que nos salieron las cosas en aquella ocasión, pero debemos tener la capacidad de superar esa situación, de madurar y reponernos a los errores. Todos hemos cometido errores de una u otra magnitud y eso no nos incapacita para seguir el camino. Así que el hecho de haber cometido errores no nos debe alejar del deseo de servir como ejemplo, sino que más bien puede convertirse en una experiencia que nos convierta en más expertos aconsejadores. Recordemos que solo quien no ha intentado nada no ha cometido errores. Algo más, culpas. Las culpas pueden ser por muchos motivos. Pueden deberse a los pecados y errores del pasado, como a las mentiras que Satanás siembra en nuestros corazones. Las culpas pueden llegar a ser una carga muy pesada que no nos permite avanzar, nos hace atascarnos, vivir en lamentación y tristeza, y una persona con estas características no ha de ser un buen ejemplo a seguir. Así que despojémonos de esas culpas que nos quitan el entusiasmo. Otra cosa que puede hacernos bajar la cabeza y humillarnos de manera incorrecta es el pasado. Hay de pasados a pasados y hay uno de los que no quisiéramos ni recordarnos, pero están allí. Por más malos que hayan sido, hay que aceptar que sin ese pasado no seríamos las personas que somos ahora. Si quitamos alguna experiencia de nuestra vida, queda alguien muy diferente a la que somos. Así que aceptemos las cosas malas juntamente con las buenas y saquemos el mejor provecho de la persona que nos ha permitido ser. Pero no permitamos que ese pasado nos humille de tal manera que no nos consideremos dignas de ser admiradas. Y lo último que voy a mencionar son las mentiras que nos dice el diablo. Él es el acusador por excelencia. Desde que el tiempo no existía, él ya se gozaba en buscar la manera de hacer ver a los demás aquello de lo que carecían. Su pasado, sus errores, sus pecados, todo lo que mencioné anteriormente son sus herramientas favoritas para mantenernos sometidas, en un lugar del cual no podamos despegar. Él nos hace
pensar que somos menos que nada, que nos merecemos que nos pasen cosas malas, que nadie puede ver nada bueno en nosotras, o que no podemos salir de las conductas enfermizas en las cuales hemos caído. Mientras escuchemos sus mentiras, no seremos un ejemplo a seguir para nadie. Así que es tiempo de escuchar lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este texto se nos habla justamente de que tengamos puestos los ojos en Jesús, únicamente en él. Y Mateo 28, 18 al 20, en que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si Cristo está con nosotras, estemos confiadas que las cosas que mencioné antes no tienen gran peso. Él puede vencer cualquier situación, siempre y cuando la encomendemos a Él. No dejemos de hacerlo. Permitamos que use su potestad sobre nuestro pasado, errores y pecados. También una buena seguidora no se enreda en las cosas de este mundo: chismes, dimes y diretes, distracciones, competencias, modas, sensacionalismos u otras guías, y tanta cosa más que puede llamar la atención y crear distracciones del camino que nos hemos propuesto. Sé que muchas hemos visto, no por nosotras, sino por nuestros hijos y sobrinos, la película de Buscando a Nemo. En ella vemos a Doris. Es una pescadita que carece de memoria a largo plazo. Ella vive únicamente en el momento preciso que está viviendo. Se distrae con tanta facilidad que es gracioso. En ella nos causa risa, pero habemos cristianas que padecemos de esta misma condición. Estamos tratando de enfocarnos en algo cuando pasa un montón de veces que llaman nuestra atención, y en menos de lo que digo, ya nos han atrapado en otro tema. Y así se nos pasa la vida, sin lograr enfocarnos verdaderamente en algo. Un verdadero seguidor tiene una meta señalada, una visión de la cual no pierde la mira. Siempre está encaminado a lograr sus fines. Y es una persona así la que debemos ser. También se dedica a conocer a la persona que le está guiando y sus enseñanzas para poder seguirlo. Si hemos visto películas como de karate y boxeo, notamos que el aprendiz está en lo que está, en forma de curso intensivo. Aprende a conocer la mirada y los gestos de la persona a la que está siguiendo o de la que es aprendiz. Qué bueno que si encontramos a alguien muy espiritual a quien seguir, podamos imitar sus pasos hasta en lo más mínimo. Por supuesto, siguiendo así los pasos de nuestro Señor. Llegamos hasta aquí el día de hoy, pero el desarrollo de este tema continuará la próxima semana. Muchas bendiciones para sus vidas, queridas hermanas y amigas. Hasta pronto. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá, con poder vendrá, todos le verán su señal, brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá.